Bueno, ahora sí, entramos entonces a la clase de hoy. Bueno, aquí hay un error, me olvido, se me ha ido. El tema es sistemas fotovoltaicos tipo on-grid, ¿no? O sea, los que están conectados a la red. Como les había dicho en las clases anteriores, lógicamente esto en nuestro medio no está todavía, bueno, en nuestro medio quiero decir, en nuestro país todavía no está reglamentado este tema del on-grid para instalaciones particulares. Sí, a nivel de instalaciones de entes netamente estatales sí lo realizan, seguramente, por eso debe haber sin duda algún reglamento por lo menos interno, pero abiertamente como como la norma que hemos visto la anterior semana no se tiene publicado aún. Sin embargo, se lo está aplicando y sin duda la tendencia no es solamente en el país, bien clara, es para ustedes, seguramente han debido ver eh, cómo se está avanzando en este tema de las instalaciones fotovoltaicas por mil motivos en otros países, ¿no? Entonces, nuestro país sí o sí va a ir avanzando por ese lado y las normas se van a ir generando. Y es bueno también conocer varios momentos importantes, ¿no? Al respecto. Entonces, este es el esquema típico para un sistema on-grid, lógicamente semejante a lo que hemos visto. Hay un sistema fotovoltaico. Quiero aquí remarcar que este ejemplito tiene una intención netamente ilustrativa, ¿no? Porque cuando hablamos de sistemas on-grid o interconectados a la red, en nuestro país entendemos que son sistemas grandes, ¿no? En otros países como en Alemania se practica el sistema de on-grid, pero para sistemas incluso domiciliarios, digamos, ¿no? Pero en nuestro país, lógicamente, estamos lejos todavía de ese tipo de emprendimientos, ¿no? Pero vayamos avanzando. Pero la idea es esa, ¿no? El tema del sistema on-grid es que, más allá de poder alimentar para su propio uso, un domicilio también puede, eh, por un lado, puede enviar a la red, o por otro lado, cuando sea en la noche, ellos también se pueden servir de la red, ¿no? Porque el sistema fotovoltaico ya como tal no produce nada. Entonces, de eso se trata. Aquí tenemos ya un esquema un poquito más completo, ¿no? Aquí están, bueno, el sistema de paneles solares, un inversor, cosas que toda la casa se alimenta con corriente alterna. Y eso es por un lado. Y por otro lado se tiene un medidor de energía bidireccional, y es a lo que les decía anteriormente, ¿no? Cuando es la noche, lógicamente, la casa o el domicilio, o las casas y los domicilios se alimentan de la red eléctrica, pero en el día lo pueden hacer de su sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces, un poquito más para aclarar eso. Antes de entrar, lógicamente, a los cálculos respectivos a este tema, y ese justamente va a ser el trabajo de curso, el trabajo de perdón, de este módulo, con eso ya vamos a acabar. Me voy a permitir ir a ciertos detalles que no he ido cuando estamos viendo el tema de sistemas fotovoltaicos off-grid, porque, digamos, no son tan relevantes, digamos, porque, reitero, generalmente son sistemas pequeños. En este caso, lógicamente, ya cuando son sistemas solares, ya no es un panel solar, ¿no? Son ya miles de paneles solares, entonces, lógicamente, tenemos que hacer un análisis un tanto más profundo. De esa manera, lógicamente, esta parte lo estoy dividiendo en dos. Hoy vamos a ver el tema, justamente todos esos pormenores. Paso parte por parte, no vamos a hablar exhaustivamente de los paneles solares, también de las baterías, sus criterios de selección, también de los reguladores, ¿no? Entonces, todos esos detalles vamos a ir analizando, ¿no? Y la siguiente clase ya vamos a hablar de un proyecto entero. Si nos da tiempo, hoy día ya podríamos comenzar a hablar del proyecto entero, ¿no? Porque hay dos formas en las que vamos a encarar ese aspecto. Entonces, por ahora, comenzaremos entonces con el tema de las partes, ¿no? Paneles solares. Comenzaremos a hablar de los paneles solares, algunos criterios adicionales a los que hemos visto anteriormente, ¿no? Bueno, esto es, ¿cómo se llama?
la parte conceptual no voy a entrar mucho a este tema, lógicamente es cómo están hechos los paneles solares, cómo se dopan los materiales. Fíjense si ven el cursor, generalmente está con una flechita, pero cuando me acerco a la imagen aparece una manito. Como ustedes van a tener este material, simplemente hacen clic y les va a aparecer justamente un video que explica con mayor detalle todo este tema, de forma bastante didáctica, ¿no? Y lo pueden apreciar, lógicamente en YouTube hay un montón de material, pero ese material me ha parecido bien, en forma bien cortita y bien puntual los elementos principales, ¿no? De cómo están fabricados justamente los paneles solares. ¿Por qué estoy obviando esa parte y me estoy pasando al otro lado? Estoy tratando de ver lo que a ustedes como, lógicamente, maestrantes les va a servir. Nosotros, lógicamente, tenemos que hacer investigación. Los maestrantes son investigadores por esencia. Por eso pienso que el tema de eh, el desarrollo o la fabricación de celdas fotovoltaicas está lejos de nuestro alcance, ¿no? Puesto que no contamos con los equipos correspondientes, pero sí es necesario saberlos, por eso les estoy dejando el link. Apuntaremos a lo que sí nos va a ser práctico, ¿no? Eh, es el tema de instalación, si todo lo que a eso se refiere, ¿no? Vamos avanzando entonces. Como han visto del primer parcial, existen tres tipos de tecnologías para hacer paneles solares, ¿no? Son los monocristalinos, policristalinos y de capa fina. Hay una diferencia tácita entre ellos y la primera diferencia, que es la más obvia, lógicamente la visual, la que ustedes ven, los monocristalinos generalmente tienen esa forma, ¿no? De octágono, si se puede decir, cuando el borde de estos están medio cortaditos. Lógicamente esto tiene una razón de ser. Los policristalinos son como cuadrados más rectos. Y estos de capa fina, que son también denominados amorfos, en los cuales no se ven ni divisiones ni nada, son ya de un color un poquito más homogéneo, a diferencia de estos otros, ¿no? Eh, Invirtiendo los colores, aquí lo pueden ver un poquito más claro, ¿no? La capa fina en verdad tiene un color mucho más homogéneo. Los monocristalinos tienen cierta degradación en su color, pero los policristalinos de por sí, algunas partes de la misma celda, esto no es lógicamente no es el panel solar, sino es una celda del panel solar, entonces algunos lugares pueden ser más brillosos que otros, por eso es policristalino, ¿no? Es una mezcla. ¿Por qué sale así? Veamos un poquito, por ejemplo, esta fotito que tenemos acá. Acá, por ejemplo, tenemos paneles solares de dos tipos, simplemente, ¿no? Los monocristalinos y los policristalinos. Visualmente y en función a la anterior slide, ustedes ya pueden ver y al entrar a una tienda rápidamente pueden distinguir cuál es mono, cuál es poli, ¿no? En ese sentido, si tiene las esquinas cortadas, así, siendo más puntual, es un monocristalino. Y si es entero, si no tiene ningún corte, es un policristalino. Por eso cuando entren en una tienda y puedan ver así paneles solares de diferente tipo, tamaño y, y cantidad de celdas, ya pues rápidamente por lo menos pueden identificar cuál es mono y cuál es poli, ¿no? Por ejemplo, este primer panel que está a la izquierda, puesto que sus celditas no están cortadas en las esquinas, lógicamente este es un policristalino, el siguiente sí es un monocristalino, se nota, ¿no? Por los cortes que tiene en cada esquina. Este otro también es un monocristalino, y estos otros restantes ya son policristalinos. Veremos un poquito más de los policristalinos, sus características, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, les cortan las esquinitas, digamos, ¿no? ¿Por qué fue así? Entonces, los monocristalinos son definitivamente los primeros que han aparecido y, como dice la teoría, estos los fabricaban por este método, el Sokrasky, y este método definía de tal forma la fabricación que los resultados de la fabricación
eh, de esa materia prima que está en base al silicio, lógicamente eran esta especie de cilindros, ¿no? Como resultado de todo este procedimiento aparecían estos, ¿no? Como aquí se llaman lingotes de silicio de alta pureza, ¿eh? Lógicamente hay que llegar, esto hay que cortarlo finamente, ¿no? Como trozarlo finamente, pero y cada trocito vendría a ser una celda. Entonces, una de estas celditas vendría a ser el corte que le iban a dar a cada uno de estos lingotes. Eh, y entonces ustedes ya se pueden imaginar que las primeras celdas solares ya tenían no una forma medio cuadrada, como pueden ver acá, sino tenían una forma medio redonda. Y eso lo colocaban en los paneles solares, ¿no? Bueno, los primeros por lo menos que se sacaban. Pero toda vez que eso intuía, como ustedes mismos pueden apreciar, de que lógicamente tenía que ver una mayor, el área que iba a ocupar un panel solar tendría que ser de mayor tamaño. Para reducir el tamaño del panel solar es que se les ha cortado las esquinitas, se lo ha arreglado un poquito la figura. Ya no está en circular, pero entra una mayor cantidad de celdas en una menor cantidad de área, ¿no? Pero en un área menor, ¿no? Entonces, de esa manera ya ha sido, digamos, viable el tema de la fabricación para diferentes tipos de sistemas con ese arreglo. Lógicamente pierde mucho, ¿no? Porque toca cortar material, ¿no? Pero no hay problema porque esos restantes, esos pedacitos los utilizan para los policristalinos. Lógicamente, de alta pureza son los mono y los policristalinos son una mezcla, ¿no? De todo que ha quedado y no se ha echado a perder al final nada. Como dice acá, son más eficientes y su eficiencia desde su principio mismo entonces, ha variado desde el 15, digamos, en un inicio y ya están bordeando hasta el 21.5, por lo menos en condiciones de laboratorio, ¿no? Y como se acaba de decir, son eficientes en cuanto al área, ¿no? Como era inicialmente, ¿no? Ahora ya ha mejorado. El diseño mismo, como pueden ver, algunos varían, algunos fabricantes, pero la tendencia es esa, ¿no? Para que entren todas las celditas. Su vida útil es mayor, a comparación, lógicamente, de los otros modelos. Y trabaja mejor que los policristalinos con poca luz, ¿no? Entonces, estas son sus ventajas de esta tecnología de paneles solares, ¿no? Con celdas monocristalinas. Lógicamente tiene sus desventajas y como se había dicho anteriormente, toda vez que los tienen que cortar para que entre una mayor cantidad de celdas en un panel solar, son más costosos, ¿no? Su proceso de fabricación, como tan mucho desperdicio por su fabricación, tienen que cortar los lingotes. Y bueno, este tema de que son sensibles de cambio de temperatura es típico para cualquier panel solar, pero con más incidencia para los monocristalinos, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Habíamos dicho que se aprovecha, digamos, los restos para generar los policristalinos. Silicio sin procesar, es derretido con un molde rectangular, muchos cristales diferentes, ¿no? Lógicamente va a ser más económico, ¿no? Que el policristalino porque es una mezcla, digamos, ¿no? Están recuperando los residuos de todo el silicio y con eso crean esta especie de lingotes. La pureza lógicamente es inferior, pero económicamente son más atractivos, digamos, ¿no? Su proceso de fabricación es más barato y eficiente, lógicamente. Barato porque, lógicamente, se rescatan todos los residuos de los monocristalinos principalmente y de otro tipo de manufacturas que producen también este tipo de productos y eficiente porque como han podido apreciar usan prácticamente toda la superficie, ¿no? Casi no dejan espacios. En cambio los monos sí, obligados, ¿no? Por su naturaleza tienen que hacerlo, ¿no? Pero en el caso de los policristalinos se adaptan a la forma del fabricante simplemente, ¿no? Entonces, son más baratos y eficientes, menos desperdicio en su fabricación, lógicamente, y tan confiables como los cristalinos, ¿no? Confiables, en el sentido de que van a producir energía eléctrica. Ahora, eficiencia es otra cosa, ¿no? Habíamos dicho que eh,
son más eficientes en cuanto al área, ¿no? Desventajas menos eficientes. Fíjense, los anteriores llegaban casi hasta el 21, ¿no? Por ciento, de 15 a 21 y estos del 3 al 16% en condiciones de laboratorio. Claro, estos datos ya son medio pasaditos también, pero la relación más o menos es esa, ¿no? Los monocristalinos lógicamente son más eficientes, ocupan más espacio. Y acá ver un poquito para romper el silencio en el grupo. No piensen que aquí me estoy contradiciendo, porque aquí dice ocupan más espacio. Y anteriormente habíamos dicho que es más barato y eficiente. Y cuando decía eficiente es porque ocupan toda su superficie. Y acá, como pueden ver escrito, ocupan más espacio. ¿Será eso una contradicción o está bien? ¿Qué dicen ustedes? Se entiende la pregunta, ¿no? Es decir, por un lado, habíamos dicho que los monocromáticos se han tenido que perder, como celda, digamos, ¿no? Parte de su área útil, ¿no? Porque tenían que convertir esta especie de círculos en una forma geométrica lo más parecida a un cuadrado para que pueda entrar una mayor cantidad de celdas en un panel solar, ¿no? Entonces, eso no, ese mal no lo tenían los policristalinos, porque como son masas que se adaptan directamente a la forma que diga el fabricante, entonces no había ese problema. Pero acá dice que ocupan más espacio. ¿Alguien tiene alguna sugerencia para este tema? Por un lado dice que ocupan toda su superficie y está acá. Fíjense, toda su superficie. Pero por otro lado dice que ocupan más espacio. ¿Quién tiene alguna idea por qué esa forma de contradecirse o no será contradicción? ¿Qué dicen ustedes? Buenas noches, doctor Freddy Hurtado. ¿No será Fred, la posición que tiene que ver esta, si puede ser horizontal o vertical, dependiendo para cómo captar los rayos del sol? mm, no exactamente, estimado Fred. Sí, va por ahí, ¿no? Va por ahí. La idea es, lógicamente, captar la mayor cantidad de energía eléctrica, la energía solar, todo eso. A ver, una sugerencia, pero vas por ahí. Has roto el hielo. Gracias, Freddy. La idea, lógicamente, es captar mayor energía solar, pero falta un detallito. ¿Alguien más que quiera comentar? O no se Doctor, te di la pregunta, quizás. buenas noches, doctor, ¿me escucha? Cristian. Sí, doctor, yo pienso que ocupan más espacio porque tiene que ver con el tema del rendimiento. Los policristalinos, como tienen menor rendimiento, necesitan mayor superficie para la producción. Pienso que es por ahí, doctor. Exactamente. Así es, ¿no? Tiene menor rendimiento. Entonces, lógicamente, para igualar a lo que produce un monocromático, van a tener que utilizar mayor superficie, ¿no? Excelente. Gracias, estimado, estimado Cristian. Continuamos entonces. Ocupa más espacio, menos atractivos visualmente que los monocromáticos o los amorfos, ¿no? Pero bueno, ahora veamos el tema de los amorfos. La tecnología de fabricación definitivamente es diferente, erosión producto preparado en cualquier material. Alrededor del 5% de los paneles del silicio vienen de acá. Existen 4 principales tecnologías: amorfo de silicona, de cadmio teluro, hay uno que es cobre, indio, galio y selenio, y celdas orgánicas fotovoltaicas, ¿no? Esas son las 4 tecnologías que se utilizan para
a fabricar justamente este tipo de celdas amorfas. Y se caracterizan estas celdas o estos paneles solares con celdas solares amorfas, porque principalmente en el mercado son los paneles solares flexibles. Si ustedes se van, por ejemplo, a ver, entraremos ahorita. Paneles solares flexibles. Aunque también quiero decir también que existen diferentes tecnologías. Aquí los pueden ver. Por eso te decía también ahí inicialmente de película delgada, ¿no? Y existen diferentes tipos de este tipo de paneles solares. Este es un panel solar muy parecido al que hemos comprado nosotros. Y lo interesante es que cuando estamos viendo las especificaciones técnicas, no decía en ningún lugar que era amorfo. Decía panel solar flexible monocristalino y lógicamente como tenía estos cuadraditos que pueden ver acá, esos cortes daba la impresión lógicamente que era monocristalino. Pero cuando nos acercábamos y veíamos era lógicamente bien homogéneo el, eh, la superficie de la celda, muy homogénea. Y lógicamente más según el análisis que hemos hecho, más parecen lógicamente a celdas solares amorfas que otra cosa. Pero eso ahí es donde más van a encontrar celdas solares amorfas, en los paneles solares flexibles. Yo no he visto paneles solares amorfos en rígidos. Rígidos generalmente son los monocristalinos y los policristalinos. Y esos son los que pueden encontrar en el mercado. Son justamente estos, ¿no? Los que les he mostrado anteriormente. Estos, los que vienen con marco de aluminio. Cada uno pesa de 11 a 15 kilos, incluso hay otros más pesados. Lógicamente, dependiendo del tamaño del panel solar, ¿no? Hay pequeños de 50 watts, de menos incluso. Estos son rígidos. En cambio, y en los rígidos generalmente lo único que encontramos son los monocristalinos y los policristalinos, ¿no? Y sí, los amorfos, como les acabo de decir, yo los he visto, los hemos adquirido para, para el proyecto que estábamos desarrollando. Entonces, sí. Ahora, también les comento, sí, que nosotros hemos comprado dos tipos de paneles solares flexibles. Y el otro era así, yo, nuevamente reitero a que en su ficha técnica decía que eran monocristalinos, pero por lo que veíamos, más se asemejaban a amorfos. Pero en la segunda partida de paneles flexibles que hemos comprado, ya su característica igual eran monocristalinos, pero sí, por la parte física, lógicamente se veía que eran, uh, o por lo menos parece que fueran monocristalinos. Nuevamente, su ficha técnica dice que son monocristalinos, pero bueno, eso como comentario nada más, ¿no? Y ahí podemos hablar muchas cosas del tema de paneles solares. Les decía, el tema de paneles solares, celdas solares, es todo un área de investigación y sería pues fantástico, ¿no? Que tuviéramos, digamos, el equipamiento suficiente para poder dedicarnos a este tipo de investigaciones. Eh, yo he encontrado esta institución que se llama NREL y realiza bastante investigación, por lo menos eso he podido notar, y justamente se dedican al tema de estudio bueno, entre muchas cosas, ¿no? El estudio del rendimiento de las celdas fotovoltaicas. Igual que el anterior caso, aproximan, el cursor se va a convertir en manito, hacen clic y en teoría tiene que botarles a una página. Y hasta ya hemos llegado en el reel.
Y aquí pueden ver varios artículos, ¿no? Tipos científicos que ellos generan y estudian diferentes tipos de situaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, el que dice investigadores de esta institución, encontrar algunas fallas de paneles fotovoltaicos y su diferente degradación. Qué interesante, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cómo se degradan los paneles solares? ¿De qué depende la degradación de paneles solares? Y eso, lógicamente, mm, es bueno saberlo, ¿no? Para poderlos manipular y explotarlos al máximo, ¿no? Para que en verdad, si la ficha técnica dice 25 años, te dure 25 años o 20 años por lo menos, ¿no? No vaya a ser como que, porque ocurre también eso, se dañan los paneles solares mucho antes de los 20 años, ¿no? Entonces, para que no ocurra eso, lógicamente tiene que haber estudios y justamente uno de esos estudios es este, ¿no? Y ustedes ya pueden, como dije, ¿no? Entrar a estos artículos, leerlos con atención y sacar diferentes conclusiones, ¿no? Este artículo lo estaba viendo yo y marca, lógicamente, habla justamente de las fallas versus degradación. Y ahí marca diferentes gráficos que ilustran de forma bien interesante, digamos, este análisis, ¿no? Con respecto a nuestro caso, por ejemplo, he hallado yo este gráfico. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Encuentro este grafiquito también en Enrel. Es este. Muy interesante. El análisis que ellos han realizado. Y pueden ver que, bueno, cada uno de estos son tecnologías de celda solar, diferentes tipos de tecnologías. Por ejemplo, aquí abajito están los que estamos viendo ahorita, ¿no? Estos son los monocristalinos y estos de acá son los policristalinos. Monocristalinos y policristalinos. A los que están a este otro extremo, el primerito a mano izquierda, son los amorfos. Y los que están aquí al lado del amorfo, también al lado del primero, el segundo y el tercero, también son amorfos, ¿no? Pero como se decía en el anterior slide, acá, usan otro tipo de tecnologías, ¿no? El primero es en base al silicio, otro en base al cadmio, teluro y otro es, como dice acá, cobre, indio, galio, selenio y otros más. Y acá justamente aquí está el de cadmio, teluro y este es el de indio, galio, selenio. Entonces, justamente se tienen 1, 2, 3, 4, 5 tecnologías para generar paneles solares o celdas solares fotovoltaicas como tal, ¿no? Acá, acá en este eje está el tema de grado de degradación o nivel de degradación, ¿no? Porcentaje por año indica. Y en este otro caso se ve el tema en este otro eje se ve el tema de los materiales o la tecnología que se ha utilizado. Entonces, podemos comentar, por ejemplo, los amorfos. Como pueden ver, y en cada uno se ve una división, dice pre y post, pre y post, pre y post, pre y post. Es interesante. Habla antes y después. ¿Y antes y después de qué? Y es el antes del 2000 y después del año 2000. Entonces ahí se nota por estas gráficas que ha habido bastante innovación justamente en esa época, cosa de que ha cambiado, digamos, el rendimiento de estos paneles solares. Por ejemplo, en el de amorfo, antes del 2000, por ejemplo, sí, el nivel de degradación era de 2, algo, será 2,3 por ahí, ¿no ve? El nivel máximo de degradación. Eh, porcentaje por año, ¿no? 2,3% por cada año se degradaba tu panel solar, ¿no? 2,3%, hasta antes del 2000. Después del 2000 han hecho las mejores respectivas y ya se degrada casi en un punto menos, porque aquí es 1,5 más o menos. 1,5% por año, ¿no? Entonces ya los amorfos han mejorado bastante, ¿no? Entonces, de lo que era 2,3, digamos, a 1,5 aproximadamente.
Lógicamente han practicado diferentes tecnologías, investigación, y este otro tipo de la tecnología de cadmio teluro también. Lo malo de esto es que lógicamente antes del 2000 la degradación era bien considerable, ¿no? Es más del 3%, como pueden ver, por año. 3% por año, en 10 años ya son 30%, en 20 años es 60%, o sea, ya considerable nomás, ¿no? La degradación de estos paneles solares. Pero después del 2000 ya ha rebajado casi a 1, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Entonces, un 1% por año. Entonces, han mejorado bastante esta tecnología, superando incluso al tema de los amorfos. Este otro que es cadmio, indio, galio, selenio, también, ¿no? Inicialmente casi igual que los otros, estaban incluso más de 3 puntos, 3.1 creo es porcentaje por año. Pero después del 2000 ha mejorado y ahora es 1.9 parece, ¿no? Porcentaje. De todas maneras es alto, ¿no? Pero ha mejorado bastante. Entonces se ve, ¿no? Que el año 2000 para las diferentes tecnologías ha sido un año bien significativo, ya por las tecnologías que conocemos. Podemos ver este otro. Este es el de monocristalino, que el porcentaje de degradación por año era antes del 2000 aproximadamente un 0.8 será, y después del 2000 ha mejorado un puntito, ¿no? Que es 0.7 más o menos. Entonces, de 0.8 a 0.7 aproximadamente, ¿no? Ojo de buen cupero estoy diciendo, porque tampoco se nota muy bien, pero se nota, ¿no? Que ha habido una cierta mejora. En el tema de los policristalinos, ha habido, pareciera, alguna mejora, pero poco significativa, ¿no? Que incluso pareciera que ha empeorado, digamos, los parámetros. Pero lógicamente, es un poco más que el monocristalino, como pueden ver, ¿no? Entonces, se degrada, digamos, en 0.9 más o menos, 0.9% por año. De todas maneras, estas dos tecnologías son las que más se están mostrando comercialmente, ¿no? Porque yo personalmente, y eso que he visto un montón, no he visto ningún panel solar de cadmio telur o de este otro, ¿no? Sí, en la literatura se muestra bastante, pero en lo que yo he visto varios artículos, quiero decir, ¿no? De que hacen diferentes análisis con estos tipos de paneles solares, pero en el entorno comercial donde vivimos, no, lógicamente, no he visto ninguna tienda que comercialice este tipo de paneles. Entonces, ahí va, ¿no? Leer los artículos nos abren un poquito más la mente, todo eso, ¿no? Hubiera sido bonito tener, como les dije inicialmente, los equipos y así, digamos, hubiéramos formado un grupo de investigación que se dedique a seguir analizando este tema desde otra óptica, digamos, ¿no? Por ejemplo, la degradación de un panel solar con respecto a la altura, digamos, podemos hacerlo en diferentes niveles geográficos. ¿Tendría incidencia? ¿No tendría incidencia? Habría que estudiar y digo eso porque en nuestro país es bien marcado eso, ¿no? Es bien diferente estar en Potosí que estar en los llanos o por el lado de Santa Cruz, digamos. Entonces, ¿tendrá o no? Sería interesante. Eh, Otros elementos, ¿no? El tema de la humedad. En Santa Cruz es más húmedo, ya que es más seco. ¿Afectará, no afectará, etcétera, etcétera? Entonces, de todas maneras, porque estos estudios, lógicamente, los que se realizan en los laboratorios donde se fabrican los paneles solares, recuerden que eso lo hemos visto en las anteriores clases, todo ya está normalizado con el STC, pero en la vida real no es así, ¿no? En la vida real no, se los ha fabricado bajo esa norma, pero en la vida real se los explota en diferentes situaciones. Entonces, por lo menos hacer un estudio particular aquí en nuestro país. Pero bueno, eso es lo que podría hacerse si tuviéramos este tipo de equipamiento, digamos. Pasemos a un momento bien importante cuando hablamos del tema de
Pasamos al tema de paneles solares. Y es el tema de verificación de los datos de la placa. Lo hemos pasado a rápida solamente, digamos, de la placa. Hemos utilizado un par de datos para nuestros cálculos, ¿no? Y listo, nada más. O habremos comentado uno y el otro lo hemos utilizado, pero hasta ahí nomás llegábamos, ¿no? Cuando ya hablamos de sistemas on-grid, ya no hablamos, reitero, de 10 placas o 5 placas, hablamos de miles de placas. En ese caso, lógicamente, ya esas cositas pequeñas, cuando se multiplican por miles, ya son tremendas cosas. Entonces, aquí ya tomamos los recaudos y analizamos con detalle, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, todos los datos que vamos a ver en las placas de los paneles solares se los ha hecho bajo la normativa STC, ¿no? Que es 1000 watts por metro cuadrado y a 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, eso sabemos. Pero ahora este dato también podemos ver que no es la única norma, hay otra norma que es la NOC. También le hemos comentado en los textos. Y esta no dice 1000 watts, sino dice 800 watts por metro cuadrado y no dice 25 grados centígrados, sino dice 47 grados centígrados, ¿no? Entonces, quizás es una norma un poquito más real, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? La verdad es que la mayor parte de los paneles solares se los desarrolla con la norma STC, ¿no? No quiere decir que es la única, sin embargo. De todas maneras, si no indica nada en la placa, es nomás STC, es la norma internacional. Bueno, acá por ejemplo tenemos una plaquita y es una plaquita bien completa, esta la que le estoy mostrando, es una plaquita ideal, ¿no? Una placa de datos, pero que no siempre ocurre eso, pero así no ocurre siempre de esa manera, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, donde justamente les voy a mostrar de dónde sacar las hojas de datos. Bueno, eso lo veremos un poquito más tarde. En esta hojita de datos, por ejemplo, vemos que está dividido en tres secciones, ¿no? Entonces, aquí datos mecánicos y de componentes indican, acá dice coeficientes de temperatura y aquí datos eléctricos. En los datos de mecánicos, aquí lógicamente indica la celda solar o célula, que también se le llama, y aquí se están dando las medidas de la celda. Aquí dice mono, nos da a entender que el panel solar es monocristalino y se nota, ¿no? Que es monocristalino como tal. Las medidas que están acá se están aquí especificando, ¿no? Que es 0.156 por 0.156 metros, ¿no? Posteriormente se indica que hay un número de la cantidad de celdas que hay en el panel. Y aquí dice 4 por 9, eso quiere decir que hay 4 columnas por 9 filas, ¿no? Un total sería de 36 celdas entonces. Grosor del cristal es de 32 milímetros, ¿no? Luego tenemos otro acá, peso de la de este panel solar, y aquí indica 11.6 kilogramos, ¿no? Más o menos es la idea cuando se da este tipo de datos, ¿no? Generalmente todos los fabricantes no ocultan esta información, lo muestran para que no estemos midiendo y además el cálculo para grandes instalaciones sea rápido, ¿no? Pero no son los únicos datos, aquí tenemos, como les he dicho, el tema de datos eléctricos. Y algo que sí es interesante e importante en ver el tema de la eficiencia del panel solar, ¿no? Y acá se dan dos datos. Yo le digo que esa placa es ideal porque está bien detallada. No siempre ocurre eso, como vamos a ver más adelante, pero aquí dice eficiencia de la célula. Y aquí está 17.96, aquí está. Eso lo habíamos visto también en el anterior curso, ¿no? Digo, en los anteriores temas, pero aquí está, 17.96%, pero la eficiencia de toda la placa solar o del módulo es 15.12. Bueno, eso debido lógicamente que cuando se van instalando las celditas acá, en cada uno de estos, también hay el tema de cableado, ¿no? Bueno, con cables especiales.
Y hay pérdidas, definitivamente, ¿no? Que se van sumando y lógicamente no podemos decir que si salditas y 7.96, todo mi panel también va a ser de lo mismo, ¿no? Además debería ser una cantidad proporcional también. Por eso, sí, y otro aspecto, lógicamente, es de baja, ¿no? La eficiencia del panel como tal, ¿no? Depende también de la cantidad de celdas, etcétera, etcétera. Acá hay un comentario que dice eficiencia de conversión de energía radiante en las condiciones estándar o eficiencia nominal del módulo o panel o de la célula. Entonces eso quiere decir que del 100% de energía que le va a llegar a este panel solar, lo va a convertir en energía eléctrica solamente el 15.12%, ¿no? Eh, hay otros que tienen mayor porcentaje, menor porcentaje, pero ese es el detalle, que es importante también. Eh, Acá, en otras palabras, el porcentaje que se aprovecha del total de energía radiante que incide sobre el panel, su valor está entre 12 y 22%, ¿no? Perfecto, vamos a otro criterio. Y es este criterio que habla sí, del área, ¿no? Fíjense, el área del panel solar, lógicamente, es el producto del largo por el ancho, así de sencillo lo entendemos nosotros cuando alguien nos pide eso, y eso se hace aquí, ¿no? El largo superficie del panel solar es largo por el ancho y se obtiene 0. En este caso, ¿no? 0.992 metros cuadrados. Esa es su área útil. Importante porque si tenemos un techo donde vamos a colocar nuestros paneles solares, entonces con este dato ya más o menos nos vamos dando la idea de cuántos de estos módulos vamos a instalar, ¿no? Eh, pero como pueden ver acá, hay otra formulita que nos permite también hallar el área. Habla del rendimiento en condiciones estándar, habría sido igual a la potencia máxima, que también está en el panel, a la adhesión en condiciones estándar, y aquí está el área. Todo esto por 100%. Si despejamos el área, vamos a tener la potencia máxima dividido entre la radiación en condiciones estándar, la STC, y el rendimiento, todo esto por 100. Aquí sustituyendo la potencia máxima, y aquí arribita podemos ver, ¿no? Si no se nota, lo voy a agrandar un poquito más. Podemos ver que la potencia máxima del panel solar dice 150 vatios. Entonces eso lo colocamos aquí. Y en condiciones estándar, sabemos del anterior gráfico, las radiaciones de 1000 watts por metro cuadrado, ¿no? Entonces ese valor lo colocamos acá por el rendimiento, ¿no? Que es 15.12, y eso lo sacamos de acá. Acá dice eficiencia del módulo 15.12% por 100. Y de esa manera hallamos el mismo resultado, ¿no? Entonces, dos formas de poder hallar ese dato, ¿no? Tenemos más información. Esto, por ejemplo, es algo bien inventado. Esto también han dado su examen, vale la pena por ello volver a reiterarlo, el tema de la tensión de circuito abierto, ¿no? Que en este caso dice que es 22.4. Se lo simboliza en todo, en muchos paneles solares no se describe esta tensión en circuito abierto. Ahí está en un idioma medio raro, por ejemplo, como el chino, pero por lo menos se ve el tema de VOC. Ahí nos damos cuenta que es la tensión a circuito abierto. Eso sí, esta abreviación sí se la tiene el grueso de los paneles solares, es tensión del circuito abierto, ¿no? Voltaje máximo del panel en circuito abierto, ¿no? O sin carga, es decir, para saber cuánto es, para comprobar este dato en nuestro panel, o puede ser, digamos, un panel solar está siendo usado, lo estamos queriendo volver a usar, y queremos saber si está así ha mantenido, digamos, sus condiciones iniciales, y le hacemos la medición directamente, ¿no? En cada fase. Ahí vemos en el multímetro 22.42, ¿no? Como debería de ser. Entonces, eso es el voltaje máximo de panel en circuito abierto o
sin carga. Directamente lo obtenemos. Este otro dato también es muy conocido. El tema del voltaje es importante, ¿no? Por el tema, lógicamente, de el tema um, de que el arco, por ejemplo, que se forma cuando estamos haciendo la instalación es por el tema del voltaje, ¿no? Para el tema de los conductores también necesitamos, también la corriente. La medimos de esta forma, hacemos un cortocircuito prácticamente, dice corriente de panel en cortocircuito bajo condiciones STC. Agarramos, hacemos esto y con un amperímetro medimos, ¿no? Y como dice en la plaquita, corriente de circuito es 8.45 amperios. Esto lógicamente en una instalación normal no lo haríamos, ¿no ve? Agarramos y cortocircuitar. Lo que va a ocurrir lógicamente es una pequeña explosión o se va a quemar algo debido a, ¿no? a las altas tensiones que se manejan, pero en tema de los paneles solares son limitadas, ¿no? Entonces lo realizan para medir. Y eso lógicamente no es necesario ni hacerlo porque está en el panel, en la plaquita 8.45, que es la corriente máxima. Cuando esté en cortocircuito, entonces ya tenemos dos parámetros para principalmente saber qué tipo de conductores vamos a utilizar, ¿no? Con esos dos datos. Son los datos extremos como tal, ¿no? Después tenemos voltaje de potencia óptima. Lo voy a agrandar un poquito esto para poder ver lo siguiente. Como pueden ver en esta hojita de datos, creo que ahora se vea mejor. Aquí tengo tensión de potencia óptima. Fíjense, el de circuito abierto es 22.42, siempre va a ser mayor que este otro, ¿no? Porque es lo mismo que este otro, de corriente a cortocircuito. Por ejemplo, el de tensión a circuito abierto es de 22.42 voltios. En cambio, lo que se recomienda es que la tensión esté por 18.99, ¿no? 19 voltios prácticamente. Es la tensión de potencia óptima. Lo mismo que la corriente, ¿no? En cortocircuito es 8.45 amperios. Con estos dos datos extremos, el de voltaje y el de corriente, vamos a calcular lógicamente qué tipo de cables vamos a utilizar. Pero para que trabaje el sistema se recomienda que esté en este rango, ¿no? Hasta 18.99 voltios y 7.9 amperios, en ese rango. Ahora, ¿a quién le están recomendando? ¿A quién creen que le está recomendando esta situación? ¿Al instalador o a quién? Para salir un poquito y entrar en dinámica, ¿para quién creen que es esta indicación? ¿Quién tiene que hacer uso de esto y en qué momento? ¿Qué dice? Hemos crecido un poquito más, ya somos más. Estamos con Rodrigo y Osmar. Qué bien que se han integrado jóvenes. Bien, les preguntaba, ¿no? Tenemos, aparte de los datos extremos, ¿no? Que es de la tensión a circuito abierto y corriente de cortocircuito, tenemos dos más, que generalmente muchas placas las dan y otras no las dan, pero se tiene como referencia dar el tema de tensión de potencia óptima y el de corriente operativa óptima. Este dato, ¿a quién se le está dando? Digamos es el operador, pero ¿qué va a hacer el operador con esto? Les digo esto porque, lógicamente, más abajito vamos a ver el tema de reguladores, ¿no? Y es un tema también que lo hemos visto también, por lo menos de pasada hasta el momento, que existen ese tipo de dispositivos. Ya, lo vamos a ver un poquito más tarde, pero quiero remarcar este dato, ¿no? Estos dos datos de circuito abierto, tensión en circuito abierto y corriente de cortocircuito,
son datos para ver el tema del cableado, ¿no? Pero el tema de tensión de potencia óptima y corriente operativa óptima son datos para, digamos, para el instalador, pero en qué momento él los utiliza y cómo los utiliza. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Seguiremos avanzando entonces. Sí, y aquí cómo se lo mide, eso también es bueno, ¿no? Porque, les reitero, muchos de nosotros, al menos para instalaciones pequeñas quizás, eh, y eso también, por ejemplo, lo que yo he visto es que se compran paneles solares, se los guardan, digamos, 2, 3 años, después se los quiere utilizar y hay que vernos si todos sus datos están intactos, ¿no? Entonces hay que hacer estas mediciones, ¿no? Por ejemplo, se le pone una carga y se ve, ¿no? El anterior era sin carga, como han visto, ¿no? El de circuito abierto, tensión de circuito abierto. Este sí hay que poner una carga y se le hace la medición y como han visto tiene que ser 18.99, ¿no? Tensión de potencia óptima. Entonces es con carga. Entonces es lo que nosotros controlamos. Y el otro, lógicamente, va referido a la corriente, dice corriente de potencia pico o máxima, ¿no? El IMP. El otro era el BMP, este es el BMP, en la hoja de datos dice 7.9 amperios, ¿no? Lo que dice acá también, 7.9 amperios. Todo esto, en teoría, ¿nos va a dar o no nos va a dar estos datos? Posiblemente sí, posiblemente no. Lo que pasa es que quiero recordar, como está en todos los gráficos que están viendo acá, que eso va a ser, estos datos les va a salir siempre y cuando la temperatura de la celda esté a 25 grados centígrados y la radiación sea de 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, lógicamente va a haber variaciones, ¿no? Va a haber variaciones porque son los datos a condiciones estándar. Lo mismo va a ser cuando estemos en carga. Puede ser que no llegamos exactamente a estos valores, pero tenemos la referencia, ¿no? Tampoco va a haber una desviación muy sustancial, ¿no? Entonces, habíamos visto el tema de corriente, ya que tenemos el tema de corriente o corriente máxima y el tema de voltaje de potencia óptima, podemos calcular lógicamente el tema de potencia nominal pico, ¿no? Que es el producto de IMP por BMP. Y si multiplicamos ambos, y es lo que podemos hacer ahorita, voy a agrandar mi plaquita. Saco la calculadora y aquí pongo 18.99 por 7.9. Entonces me tiene que dar 150, como dice aquí, 150,021, prácticamente los 150 watts que están en la placa, ¿no? Entonces, eso con respecto a la potencia. Y este elemento también, algunas placas los llevan, algunas no. Yo pienso que si la fábrica pone todos los datos es de mayor confianza, digamos. Pero ese dato importante es el factor de forma. El factor de forma es la relación, fíjense que existe entre la potencia máxima, que es esto de 150 watts, lo que hemos visto. El anterior, ¿cómo llegábamos a esos 150 watts? Lo único que hemos hecho nosotros era multiplicar tensión de potencia óptima por corriente operativa óptima. Multiplicábamos estos dos y obteníamos lógicamente el tema de potencia máxima, ¿no? Ahora la relación dice de esta potencia máxima con respecto ya no a los óptimos, sino al de corriente de circuito, de cortocircuito y de tensión abierta, esa relación es el factor de forma.
Es decir, cuando dividimos esto entre el producto de estos dos, el producto de estos dos también me va a dar otra potencia, ¿no es cierto? Y esa es la operación que se realiza para el factor de forma, justamente, como pueden ver acá. 150, la potencia máxima dividida entre la tensión en el circuito abierto y la corriente en circuito cerrado, ¿no? Por 100. Y ahí nos bota 79.17. Y eso es el mayor, si el factor de forma, dice, es mayor del 70%, se considera que es un buen panel. ¿No? Y mientras mayor sea el valor del FF, lógicamente, es mejor el panel. Entonces, como les dije, hay datos, placas de datos de los paneles solares que muestran toda esta información y hay otros que no. Pero ustedes lógicamente pueden calcularlo, ¿no? Como les estoy explicando. Antes de comprar, ven, hacen este cálculo y ustedes van a ver, ¿no? Si este panel es de buen factor de forma o no. Entonces, acá por ejemplo dice factor de forma de 72 a 80%, ¿no? Y según lo que hemos obtenido con el cálculo es 79.17, ¿no? Entonces, está dentro de ese rango, está todo correcto, ¿no? Entonces, es interesante también ese dato que pueden ustedes calcular. Ahora, hay un detalle bien interesante también con respecto a los paneles solares, y es el tema de la temperatura, ¿no? Entonces, todos sabemos que cuando hay un sol, cuando el sol está despejado, hay una buena radiación solar, no hay nubosidad, y es lo mejor para el tema de la producción, ¿no? Es mayor radiación solar, entonces vamos a producir lo esperado, ¿no? Si no, si está nublado, lógicamente a un 80%, a un 70%, incluso menos. Pero el tema que hay una buena radiación solar también puede generar otro problema, que es el tema del calentamiento de los paneles solares. Entonces, ¿qué pasa si ocurre eso? Por ejemplo, todo estaría bien si se cumpliera, ¿no? O saliéramos a la calle y la temperatura en el medio ambiente sea 25 grados centígrados. Entonces está bien, digamos, pero no ocurre eso, ¿no? La temperatura puede ser menor a 25 grados centígrados o mayor. ¿Cómo esto influye en el rendimiento del panel solar? ¿Cuánto menos produce el panel solar? ¿Cuánto está afectado? ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces deberíamos agarrar una celdita y experimentar, pero lógicamente eso no es, digamos, lo ideal. Esos datos nos debería dar, lógicamente, el fabricante, por lo menos los datos iniciales para poder hacer la estimación, ¿no? Porque imagínense que yo quiera hacer, por ejemplo, una instalación solar en Villa Tunari, donde la nubosidad es bien, eh, y la humedad como tal es bien pronunciada, digamos, por Cochabamba, ¿no? O yo quisiera hacerlo por el lado del, del solar, ¿cómo se llama? De, por el lado de Uyuni, por ejemplo, ¿no? Del salar de Uyuni. Entonces, no hay nubosidad, pero quizás la temperatura puede ser, ¿cómo se llama? Bastante fuerte y por lo tanto puede afectar el rendimiento. Ahora, cuando es un panel solar, cuando son instalaciones tipo off-grid, y se caracterizan porque generalmente son instalaciones pequeñas. Digo generalmente porque no siempre es así también, ¿no? Siempre hay casos especiales. Por ejemplo, yo he visto paneles, digamos, instalaciones solares fotovoltaicas tipo off-grid para mineras. Y ahí no es pues un hito ni 10 hitos, son grandes las instalaciones. ¿No? Por el lado de Chile, cuando hemos viajado, hemos visto. Entonces, son aisladas, son off-grid, pero son casos especiales. En nuestro contexto especialmente, son instalaciones pequeñas, por eso no hemos hecho tanto análisis, ¿no? Pero me reitero nuevamente, cuando son tipo on-grid, lógicamente ya estamos hablando de cientos, de miles de placas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y aquí nuevamente el tema que estamos hablando, ¿no? Y cómo va a variar. Yo estoy esperando que este panel solar, por ejemplo, quiero que rinda sus 150 watts, pero ya me están diciendo que tiene que estar bajo 25 grados centígrados y que la radiación tiene que ser mil. Primero, la radiación puede variar por la nubosidad, puede ser.
Pero eso lo calculamos con el tema de la página de la NASA, ¿no es cierto? Sí, vamos a tener una estimación más real. Pero la temperatura, ¿cómo afecta? Y justamente la plaquita, si la empresa es buena, nos va a dar estos datos, que los tenemos que interpretar. Vamos a ver entonces cómo lo vamos a hacer. Habíamos visto esto, sí, aquí está. Coeficiente de temperatura. Y acá en el texto dice, los coeficientes de temperatura permiten estimar las variaciones, tanto de la corriente a circuito cerrado o la tensión a circuito abierto, la potencia óptima, también, ¿no? Tanto para la corriente óptima y el voltaje también, dependiendo de la variación de la temperatura que experimente el panel, manteniendo constante el valor de la radiación y temperatura. Por ejemplo, deseamos saber cuál es la potencia máxima del panel